el 86% de los CEOs de las compañías más grandes del mundo dijeron que Los Siete Hábitos había sido uno de los libros que más impacto había tenido en sus carreras. ¿De qué me están hablando? O sea, un líder tiene que escuchar, ¿no? Un líder tienes que mandar. Muchas de las trampitas en las que caen los líderes son las que afectaban precisamente a los reyes, a todos los monarcas, y por las que muchos reinados o muchas dinastías terminaron cayendo, por cosas tan básicas como simplemente no escuchar o no buscar una relación gana-gana o no tener claro cuál es el fin, qué es lo que yo busco, cuál es mi brújula personal. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos vean. Bienvenidos a otro capítulo de Liderazgo sin Misterios y hoy muy contento. Bueno, es como emociones encontradas. Hoy no nos acompaña Caro, está cumpliendo algunos compromisos laborales y también tengo el gusto, el placer y la alegría de compartir este espacio con un gran amigo, compañero del colegio. Imagínense ustedes cuántos años ha. Más de cinco, ¿Más de cuántos, más, Daniel? más de cinco, Más de cinco, seguro, sí. seguro. Y con este gran amigo vamos a iniciar una serie de sesiones, que esta sería pues como la primera, pero de algo que les prometimos a ustedes trabajar también dentro del canal, que es el comentario, la conversación acerca de libros que han sido referentes en el tema del liderazgo o que por lo menos a nosotros nos han marcado y nos han influido positivamente, claro está, en el ejercicio del liderazgo y que los queremos compartir con ustedes porque incluso este libro que hoy vamos a compartir se publicó, don Daniel, ¿hace cuánto? Más de Eh, 25 años, 30 por ahí, 35. alrededor del 94, 93, 94, por esos lados, sino un poquito antes incluso, 31, 32 años, póngale. o un poquito más, sí, de acuerdo, eso Y es. es un libro que primero pues es un clásico del liderazgo, se volvió un clásico bestseller en todo el mundo y creo yo que está más vigente que nunca. Es como un libro que se adelantó en su tiempo. A mí me ha pasado con algunos libros, otro que me gustaría también traerlo y Daniel ahí te comprometo que sé que lo has leído. eh, Se llama el de Peter Senge, La quinta la disciplina, disciplina. Ese es otro, pues, que se adelantó mínimo unos 20 años. así es. Y bueno, y así, y este otro que es, sin más preámbulos, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Es una maravilla, eso es una. Principios básicos de liderazgo se podría llamar también, De vida, de casi, liderazgo y de liderazgo para la vida, de maestría así es. personal, de liderazgo personal. Entonces, antes de entrar en materia con este libro, presentarles a mi amigo Daniel. Daniel es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia con un MBA del MIT y un diplomado en filosofía y pensamiento crítico de la Universidad de Queensland y ha trabajado pues durante más de 30 años, ha tenido cargos ejecutivos en compañías como McKinsey, Bayer, Citibank, Home Center y hoy es socio de Ahana, ¿cierto, Daniel? Ahana, Ajá, no. que es una compañía de consultoría gerencial enfocada en el desarrollo de estrategia, desarrollo organizacional y construcción de equipos directivos. Además de su labor como consultor, también Daniel es profesor universitario en temas como estrategia, finanzas, prospectiva y valoración de empresas. Y para mí, repito, es un gusto iniciar esta serie de charlas acerca de libros de liderazgo con Daniel. ¿Cómo estás? Bien, Juanfer, muchas gracias. Efectivamente, no sabía que esta era la inauguración de la serie. Bueno, nos le mediremos después a otro, porque yo no sé si este libro en particular alcancemos a tocarlo en toda la dimensión que merece en una sola conversación, porque realmente es un libro realmente muy impactante. Para mí es un gusto estar acá acompañándote, pues como siempre, y con muchas ganas de hablar de un libro que para mí ha sido quizás el libro que más impacto ha tenido personalmente. Es un Total, libro, comparto. es un Y libro muy también, potente. claro, y también les comparto, yo conocí este libro por Daniel.
Daniel fue el primero que me Ah, habló caramba. y después creo que me regalaste primero lo primero, que también es como una saga Sí, que eh, profundiza en uno de los capítulos que ya vamos a entrar pues dentro del libro, que se llama precisamente así, primero, primero lo lo primero. primero. Entonces, bueno, Daniel, no sé, ¿por dónde querés que empecemos? Contando De un poquito de de Stephen pronto Covey, cómo nació el libro, sí, yo no no sé sé. mucho de la historia tanto del libro, pero sí sé del impacto que ha tenido. Yo quisiera arrancar mencionando un tema, una encuesta que hicieron. Stephen Covey, que es el autor del libro, derivó de este libro en particular del cuarto hábito, una metodología de gestión del tiempo y crearon una compañía que llamaba Franklin Covey que vendía agendas y un montón de cosas. Y hace Todavía unos existe, años creo. todavía existe, lo que pasa es que ya no hay tanta agendita pues física ni tanta cosa, se ha digitalizado más, pero sí, efectivamente todavía existe. Y hace como unos 8 años hicieron los de Franklin Covey una encuesta a los 500 CEOs de las 500 compañías de Fortune 500. Y una de las preguntas era, ¿qué libros han sido los que más impacto han tenido en su carrera? El 86% de los CEOs de las compañías más grandes del mundo dijeron que Los Siete Hábitos había sido uno de los libros que más impacto había tenido en sus carreras. El 86% de los Wow, 500 CEOs más grandes del mundo, pues muestra wow. un poco el impacto que tiene este tipo este tipo de libros. Este es un libro particularmente muy potente porque yo creo que abarca muchas dimensiones que para todos son muy relevantes. Por ejemplo, a mí me gusta, no sé si la audiencia lo conocerá o con algún detalle habrá oído de él, pero el libro uno lo pudiera visualizar como dos círculos separados y como con una ruedita alrededor, ¿cierto? Entonces, si uno visualiza eso, un círculo es lo que él llamaba la victoria privada y el otro círculo es lo que llamaba la victoria pública. Y cada uno de esos dos círculos tiene tres hábitos que se enfocan en desarrollar hábitos para mejorar internamente la victoria privada y para mejorar mi relación con los demás, la victoria pública, y un séptimo hábito que era el que le daba la vuelta a los otros, que ya después le pondremos el título, pero que es como el que le ayuda al mantenimiento de todos los hábitos. Entonces, efectivamente es un tema de liderazgo, por el tema de la victoria pública, pero también un tema de liderazgo propio, por el tema de la victoria privada. Entonces, creo que es muy comprensivo en toda la cantidad de temas que toca y con elementos muy fundamentales o muy fundacionales de todas estas dimensiones que él toca en el libro. Mira que eso que estás diciendo para mí es uno de los principales elementos innovadores que trajo este libro, porque yo me acuerdo que en esa época, o por lo menos era la idea que yo me hacía del liderazgo como algo más de unos pocos elegidos que son por allá como los ungidos y que se les derramó una luz divina o yo qué sé, y entonces entendieron que su vida era liderar cualquier causa y este señor lo pone además con esa división y es que o con ese enfoque y es que usted no puede liderar a nadie si usted primero no se lidera a sí mismo, o sea, influir de alguna manera en otros si usted no se lidera a sí mismo. Entonces, para mí ese capítulo o ese trío de hábitos de la maestría personal, como hoy la llaman, o de la Ujú. gerencia de sí mismo, como después la pusieron, o de la victoria privada, como él la llama, para mí son piedra fundamental y han sido incluso referentes que yo repaso porque este es un libro, primero que tiene una información muy valiosa, pero que es un libro para hacer. No, no sé si te pasa, si te pasa eso a vos y es que no es un libro como para que hacen la teoría, no, venga, pruebe eso, póngalo a funcionar a ver cómo le va. Entonces, eso lo hace muy interesante. Y el otro elemento que me parece innovador a partir de esas dos miradas o de esos dos enfoques, victoria privada y victoria pública, es que empieza a tocar un tema que, o a poner sobre la mesa algo que después otros autores complementan, pero que yo creo que él es como el primero en ponerlo así tan de frente, y es que el liderazgo no es solo saber mucho técnicamente de un tema, implica una serie de habilidades sociales, de relacionamiento, como lo decías ahorita, de gestión, pone el manejo de las emociones, el tema de la escucha, que ahorita los vamos a trabajar, cosas que antes inclusive eso era como, ¿de qué me están hablando? O sea, un líder tiene que escuchar, ¿no? Un líder tienes que mandar, algo así. Entonces, me parece que todo lo que se trabajó en ese libro, en su momento, si hoy sigue vigente, hace 30 años todavía más.
¿Qué pensás? Yo creo que hoy más que nunca, y además a las realidades que nos estamos enfrentando en este momento con todo el tema de la transformación digital e incluso con la llegada de la inteligencia artificial, casi que estos hábitos fundamentales se vuelven aún más importantes, porque si nos descuidamos, la inteligencia artificial nos va a reemplazar de una forma que no es la que queremos. Es decir, nosotros queremos que la inteligencia artificial y los elementos, los componentes digitales de nuestra cotidianidad nos reemplacen en aquellas cosas donde se justifica que nos reemplacen, en donde como humanos podemos agregar menos valor. Pero las cosas que nos hacen verdaderamente humanos, que nos diferencian, son muchas de las que este señor identificó en este marco conceptual tan sencillo, tan básico, tan fundamental hace tanto tiempo. De hecho, ahora que hablabas del tema de los ungidos y todo, estaba reflexionando sobre las monarquías porque efectivamente muchas de las trampitas en las que caen los líderes son las que afectaban precisamente a los reyes, a todos los monarcas, y por las que muchos reinados o muchas dinastías terminaron cayendo, por cosas tan básicas como simplemente no escuchar o no buscar una relación gana-gana o no tener claro cuál es el fin, qué es lo que yo busco, cuál es mi brújula personal. Y aquí precisamente, y estoy totalmente de acuerdo con vos, el tema no es que el liderazgo es de algunos superdotados o o de algunos apellidos, porque o es porque tenés Ajá, un claro, gran claro. don o porque tenés un gran apellido. Y en realidad no, el tema es, yo soy capaz de desarrollar una serie de hábitos, de comportamientos, de acciones cotidianas que me van a generar mayores posibilidades de un crecimiento laboral hacia donde yo desee, porque tampoco es que todo el mundo quiera ser líder jerárquico, pero muchos lograrán a través de esto ser líderes influyentes en distintos ámbitos de sus vidas. Es decir, yo puedo querer un crecimiento horizontal de profundización y especialización, pero puedo ser un gran líder desde ese punto, ¿no? El único líder no es el gerente general o los gerentes de áreas y divisiones. Yo puedo ser como mensajero un gran líder desde que yo tenga capacidad de influir en mi entorno y de tomar decisiones correctas y de poder negociar y de poder entender a las otras personas y de dar un mejor servicio. Eso me Es convierte en un líder. claro, Daniel, vea qué punto tan interesante, porque él para mí fue el primero que planteó el liderazgo no como un tema de jerarquía, Mm, sino como un tema de influencia, con un tema y con un tema que inclusive es un liderazgo que él lo llamaba circunstancial, o sea, son las circunstancias las que te ponen ahí. ujú. No es ni que te unjan, ni que es hereditario, ni que te lo ganaste en una lotería, no, es vos con tu actitud, con tu manera de gestionarte y de afrontar los desafíos, lo que hace la diferencia y lo que convoca además, pues también a que otros se te peguen como a eso y está ahí el liderazgo, es cotidiano, no depende de la posición, ni siquiera de si estás en una organización o no, porque cuántos líderes Correcto. familiares no hay, cuántos líderes sociales que no tienen ningún cargo en específico. Entonces, Tal cual. es que es una maravilla, ¿no? Es, pone a sentir y yo lo he repasado y es increíble porque siempre encontrás una, es como esas películas que vos ves y siempre, yo no he visto esta Tal película como cual. 10 veces ya, y siempre le encontrás una vuelta, una cosa importante o te manda un mensaje que esto me sirve para lo que me está pasando. Entonces, no sé si querés que empecemos de una vez A desagregar, a a desglosar. desgranar la mazorca, a desgranar Sí, la sí, mazorca. sí. Es una Porque es mazorca que de hay granos. unas perlas. Ah, bueno, y si tenemos que hacer más capítulos, yo no Se sé. harán, se harán, se harán. Ahí te comprometo. Arranquemos a ver hasta dónde Totalmente. llegamos. Totalmente. Yo creo que vale la pena ir por, como querés, desgranando cada uno de los hábitos, porque cada uno de esos hábitos, si uno se va hoy a cualquier librería aquí en Colombia o si uno busca en Amazon libros relacionados con este hábito, te van a aparecer 50, 200, 1000, dependiendo de cuál sea el hábito, pero de todo se ha profundizado un montón Total. y se ha modernizado y se ha sofisticado, pero en lo fundamental sigue siendo lo que este señor mencionó en su obra. El primer hábito, que es del que parte todo, y yo creo que está muy bien ordenado, es el hábito de ser proactivo. Y esa proactividad él la entiende de una forma que es muy interesante, porque todos hemos hablado en algún momento de proactividad, y a todos nos han hablado de proactividad, pero entendemos la proactividad como tome la iniciativa, y tomar la iniciativa tiene mucho que ver con la proactividad, pero este va un poco más allá y tiene relación, yo siempre que pienso en la proactividad como la menciona Covey, pienso mucho en otro autor que de pronto en algún momento podemos
tocar también acá, que se llama Viktor Frankl. Ah, Cuando él habla de el sentido, lo miraremos en el segundo hábito, pero él mencionaba, Viktor Frankl, cuando estaba en los campos de concentración nazis, breve nos... reseña de Víctor Franklin, porfa, porque es que Viktor Frankl es un psicólogo y psiquiatra austríaco judío y entonces terminó en los campos de concentración nazi, estuvo en Dachau y en Auschwitz, y cuando estaba en como en los Auschwitz peorcitos, ¿no? en dos de los peorcitos. Cuando llegaron los gringos a Auschwitz, él estaba todavía entre los sobrevivientes. Después de eso, él hizo un libro, o pues escribió un libro y generó como una línea de pensamiento en la psicología que se llama la logoterapia, que es la terapia del sentido, logos es sentido, y su libro se llama así, el hombre en búsqueda de sentido, o en busca de sentido, lo traducen de las dos formas. Entonces, el tema del sentido, que me parece muy relevante, tiene relación con el segundo hábito del que hablaremos ahorita. Ujú. Pero dentro de toda esa exploración del sentido, Viktor Frankl hace la anotación en alguna parte y es una de sus frases más recurrentes. Yo no me la sé textual, entonces me perdonarán que no la sepa citar textual, pero básicamente lo que dice es que todo nos lo pueden quitar en la vida. Nos pueden quitar la casa, nos pueden quitar el carro, nos pueden quitar la plata, nos pueden quitar la dignidad, nos pueden quitar la familia. Lo único que nadie nos puede quitar es la capacidad que tenemos todos de tomar la decisión de cómo actuamos frente a cualquier estímulo externo. Y eso, ¿por qué lo relaciono con la proactividad? Porque es que Covey lo dice de una manera muy, muy similar. Y cuando él habla de proactividad, él no habla solamente de proactividad desde el punto de vista actividad, No, sino también emocional y de pensamiento, de toma de decisiones. Entonces, la proactividad para Covey es, uno tiene un estímulo que viene del exterior y uno tiene una respuesta posterior. Pero entre el estímulo y la respuesta hay un espacio en donde consciente o inconscientemente tomamos alguna decisión. Entonces, si se me cae un vaso, yo puedo pegar un brinco y gritar ahí fue tantas, o puedo mirar el vaso y decir, ve, se quebró, vamos a recoger. Son dos reacciones distintas ante el mismo estímulo. Entonces, lo que nos hace humanos y lo que nos hace diferentes a todos es esa capacidad de ante un estímulo determinado, reaccionar, bien sea instintivamente o bien sea de forma reflexionada. Y entonces lo que dice Frankl es, yo tengo la capacidad, lo que nunca nadie nos va a quitar es la capacidad de tomar decisiones sobre la forma en que reaccionamos. El estímulo es externo. Yo no tomo ninguna decisión frente al estímulo, pero yo sí tomo decisiones frente a cómo reacciono ante ese estímulo. Y salvo enfermedades, digamos, mentales, pues, psicológicas, todos tenemos de una forma sana la capacidad de tomar esas decisiones. Es decir, obviamente yo no le puedo pedir a una persona que está, incluso físicas también, no le puedo pedir a una persona que está en silla de ruedas que tome la decisión de que le dio frío y entonces se pare a correr para calentarse. Pues no puede, pero siempre va a poder tomar decisiones de cómo reacciona frente a eso. Si no me puedo parar, entonces me pongo a llorar o tomo una decisión de actuar de otra forma. Entonces, esa es la proactividad al final, como Covey la describe, es qué decido hacer yo como respuesta a un estímulo, cuál va a ser mi respuesta. Pues, estoy siendo un poquito repetitivo, pero frente a ese estímulo, ¿cómo voy a responder yo? Ese espacio que hay en la mitad es mío y yo decido, o yo puedo decidir o dejar que mi instinto decida por mí. Y ahí es donde salen las malas respuestas. es que, Daniel, espera, hay unas cosas tan importantes y luego otros autores han profundizado. Por ejemplo, Claro, Freddy Kaufman, no sé si has sí. leído de La empresa consciente y el Metamanagement, que es un libro que me encanta, que son 3 tomos, y él tiene un capítulo que llama Libertad incondicional o responsabilidad incondicional, que es precisamente o sea, casi que es un homenaje a esto que estás diciendo, lo retoma, habla de Víctor Frank, o sea, hace referencia al libro y él utiliza una cosa que es muy importante y que son dos de los conceptos. Uno es el tema de que nosotros, la libertad que nadie nos puede quitar es esa, de elegir conscientemente la actitud con la cual vamos a afrontar o a reaccionar frente a un acontecimiento, porque el acontecimiento en sí es eso, un acontecimiento. Lo que lo convierte en una catástrofe o en un tesoro es la actitud y la mirada con la que yo lo afronto. Y eso nadie te lo puede quitar. Incluso aquí me acordé de a veces de cuando toco este tema en talleres, yo le digo, vea, es que incluso frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía eligió
Ese es un muy buen O ejemplo. sea, ese es Ese que es lo iban a tremendo. fusilar, no lo podía cambiar, pero Ese es un tema tremendo. eligió recordar el día que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y eso hizo que ese momento tuviera otro significado para él. O sea, entonces yo lo compartí y decía, es que el tema no es la circunstancia, es cómo yo me comporto, cómo me paro frente a la circunstancia, lo que hace toda la diferencia, pero toda, porque si hubiera podido ir frente al pelotón maldiciendo, con odio, mentándole la madre a todo el mundo y sintiéndose víctima y pobrecito de mí, pero Así es. eligió de Ahora, otra ahí hay forma. un tema que es a mí, a veces me confunde y a veces me lo respondo y me lo aclaro y vuelvo y me confundo porque este es un tema que el libro se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces yo a veces reflexiono sobre la proactividad y digo, pero eso sí es un hábito o eso es un rasgo de carácter. Y entonces a veces amanezco pensando que es un rasgo de carácter, pero gracias a Dios la mayoría de los días amanezco pensando que es un hábito, porque en realidad al final es un hábito. Ese es un musculito de toma de decisiones frente a esas situaciones, como lo decís vos, que yo tengo que fortalecer. Y si yo no fortalezco ese musculito de toma de decisiones consciente y deliberada, ahí viene pues todo el tema de mindfulness, todo el tema del yoga, todos esos temas ayudan a esa toma de conciencia para yo poder enfrentarme a esas situaciones. Y entonces si yo no desarrollo ese musculito, al final se termina posicionando el inconsciente, lo automático, la amígdala, lo primitivo que tenemos, en lugar de ser lo que nos hace realmente humanos, que es la corteza prefrontal, que es la que nos permite tomar decisiones diferentes. Entonces, por eso es que es un hábito realmente, no es un rasgo de carácter y uno no puede confundir la proactividad con un rasgo de carácter porque al final sí es algo que es muy rápido en el momento de la toma de la decisión, pero que es algo que desarrollamos, es algo que construimos, es algo que fortalecemos. Entonces, esa es una aclaración que vale la pena porque yo me lo he preguntado y me lo han preguntado en ocasiones, pero un segundo, pero es que ser proactivo es un rasgo de carácter Dani, y yo, no, o sea, concuerdo. Ahora, yo le doy esta mirada y es que los rasgos de carácter no vienen prefabricados, no vienen, no hay alguien allá arriba de antes de que acuerdo. pues, para hacer la metáfora con un sello de estos, este va a ser colérico, pum, 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 y así, y se fue. Este va a ser pesimista, pum, 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 pum. Este va a ser optimista. No, eso es un proceso. Entonces, incluso los rasgos, y lo digo por mi propia experiencia, y bueno, aquí me voy a sincerar un poquillo. Yo era muy pesimista y se puede cambiar. Tenía una mirada siempre, 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 que también incluso eso tiene una explicación que a veces sirve conocerla y a veces no sirve para nada porque es una simple justificación, pero eso es un condicionamiento evolutivo y es que uno tiene que ver primero todo lo que puede pasar malo para uno tomar prevenciones y que eso malo no le pase. Pero si uno coge eso que es incluso para la protección como una sentencia de muerte, pues ahí no hay nada que hacer y se vuelve uno en negativo que todo lo ve. Y entonces yo a partir de un proceso de trabajo personal empecé a entender eso, que es que las circunstancias no dependen en mucha medida de vos, pero sí depende de vos cómo las afrontas, con qué actitud, con qué mirada, qué aprendizaje le puedes sacar, qué lección inclusive de los errores puedes sacar. Y después caminando o por el camino me encuentro con estos autores y me encuentro con alguien que hace 100 años ya lo decía, que es un maestro espiritual que se llama Paramahansa Yogananda y él hace 100 años decía, las circunstancias que usted vive son neutras, no son ni buenas ni malas. Lo que las hace buenas o malas es su actitud. Hoy, hace 100 años decía ese señor eso. O Yo, sea, yo no sé si es así o no, pero yo creo que eso hasta Buda lo debía haber dicho, porque claro, eso es un tema que mucha gente lo ha entendido. Lo que pasa es que que uno son en la principios cotidianidad se le olvida. universales Sí, a uno en la cotidianidad se le olvida, pero eso es así, es correcto. que me llevan a otro tema que él lo plantea ahí y que está en la introducción y que empieza a desarrollarlo en ese primer capítulo y es la efectividad basada en principios y valores. Que ahí, Eso es súper importante y yo pensaba mucho en resaltar eso, sobre todo en la victoria pública, que es donde se hace más evidente, digamos, pero eso empieza desde este hábito, desde este primer hábito. El tema de los exacto, principios y los valores están presentes en todas las decisiones que tomamos, aún las decisiones privadas como esta. que para mí eso, antes de este señor, lo tengo que confesar, era una cosa como tan etérea, tan gaseosa,
Y yo decía, valores, pues eso es como de un idealista por allá trasnochado, de un hippie. Y no, valores son guías de cómo actuar en la vida, de cómo tomar decisiones, inclusive de la cotidianidad, De- de al cómo momento de relacionarnos. levantarte, al momento de levantarte de la cama, estás poniendo en acción algún valor o algún principio de la responsabilidad porque tienes que ir a una reunión o del deseo de superación porque entonces vas a ir al gimnasio o de lo que sea. Desde que te paras de la cama, estás volviendo a acciones tus valores y tus principios. En cualquier conversación, en cualquier decisión, por pequeña, me lavo los dientes o no, ahí van vinculados los valores y principios. Valoro la higiene, la salud, el aliento como un componente social. Entonces ahí van mis valores y mis principios también de alguna forma inmersos en cualquier comportamiento, en cualquier decisión que yo tomo cotidianamente. Eso es así. Eso no es un tema abstracto. Al final yo termino reflejando esos valores y esos principios en mis comportamientos. Lo que se vuelve abstracto es cuando yo digo, es que a mí la salud me importa mucho. Y va uno a ver y como yo, come dulce todo el día, no hace ejercicio, se sienta a leer y ve YouTube todo el día. Entonces la salud no es tan importante. Quisiera que fuera importante, pero no es tan importante porque no estoy siendo consecuente en mis acciones con ese valor que estoy declarando. Y uno realmente los valores, los principios no los declara con la boca, sino con los pies. Es lo que uno hace. Con la acción, sí, con los hechos, Es lo que uno hace. con el comportamiento. Se me ocurre, me acordé del chiste, pero eso ya no aplica porque ya eso era para la época de los teléfonos fijos de disco, cuando el papá regaña al hijo porque le dice, usted no tiene que decir mentiras, prohibido decir mentiras, suena el teléfono, contesta el peladito y si es para mí, diga que no estoy. Exactamente. Ya de entrada, la honestidad, la ética, la integridad, el muchachito vio que eso no es por ahí. Es que hablas, o sea, entonces, otro aporte más que hace este libro. Bueno, algo más entonces para pasar al segundo capítulo. No, yo creo que ya está dicho lo principal que yo tenía como en la cabeza para este tema. Aquí de nuevo, el tema de la proactividad al final lo que implica es la capacidad de tomar mis decisiones frente a cualquier estímulo externo de manera deliberada y consciente. Al final eso es la proactividad. Y eso la utilizamos todos los días, miles de veces en el día. Entonces lo importante es ser consciente de eso, el mindfulness. Inclusive Kaufman decía, o sea, eso que pasa afuera, más que un estímulo, es información. Y usted verá qué hace con esa información. Pues eso ya es eso ya está, la cancha está en su lado. Si usted, hombre, el cielo está nublado y empieza a llover, información. ¿Qué hago yo con eso? Es su responsabilidad. Me quejo, maldigo el Bailo tiempo, el cambio climático, que todo el mundo vea cómo está contaminando, o cojo una sombrilla o bailo bajo la y lluvia, me singing in the abrigo, rain, I'm singing in the o rain. camino y canto bajo la lluvia. ¿Me Ujú, entendés? Entonces, el hecho como tal, como decía este otro maestro, es neutro. No tiene, o sea, el color se lo da usted. de El acuerdo, color de acuerdo. o el énfasis se lo da usted con su mental. Y ahí es donde viene otra cosa que también la habla Kaufman, y es que en ese espacio entre el estímulo o la información que te provee la circunstancia y la acción, hay un espacio en donde usted puede asumir con conciencia la decisión que va a hacer o simplemente repetir el patrón que lleva. Y entonces, que también hay una cosa muy rica y es, yo me puedo desprender de esa de esa, sí, de ese automatismo. Me puedo apartar, lo puedo mirar y lo puedo hasta analizar y decir, esto me sirve o no me sirve.